Leones, nos encontramos de vuelta en el canal en un nuevo vídeo de Blue Lock y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las nuevas cartas que han salido, las cuales salieron ayer. Han salido dos únicas cartas SSR en un nuevo pack, ¿vale? Se me hace muy raro que saquen un paquete de dos cartas. Yo, si hubiese sido ellos, me hubiese esperado o hubiese repartido algunas cartas del paquete uno para el paquete 2. Si ellos eran conscientes de que el paquete 2 iba a salir pronto, pues lo suyo hubiese sido coger un par de cartas del paquete uno para sacarlas en el paquete 2, creo yo. Pero bueno, no pasa nada. Hacen cositas raras, no es nada que me sorprenda después de la cancelación del modo historia. Pero bueno, vamos a hablar de únicamente dos cartas SSR. Recordar que las cartas SR no las comento en este vídeo. Sí que tengo pensado dedicarle una buena tier list, ¿vale? Una buena tier list a todas las cartas SR, simplemente pues para ayudaros para la gente que no haya podido conseguir las SSR. Pero tenéis que recordar que las cartas SR son todas parche. De momento son todas parche y no creo que eso vaya a cambiar por el simple hecho de que no te ofrecen nada más que dos skills de aprendizaje y si hay una carta, como es el caso de la SSR, que te ofrece dos cartas doradas, lo que son cuatro skills, cuatro habilidades de aprendizaje, pues por razones obvias, aunque la carta en pasivas no sea una locura, que ya de por sí encima te contiene una pasiva más, en fin. Así que nada, aún así tranquilos porque seguramente le dedicaré algún vídeo a todas las cartas SR, pero de momento es así la situación, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de estas dos cartas SSR y vamos a empezar con la peor. Ya sabéis cómo va esto. Por mucho que sea la peor de estas dos, ninguna carta SSR es mala. Ninguna. Solo por lo que he comentado anteriormente, en vez de 6 pasivas nos ofrecen 7 y en vez de una carta dorada con dos skills de aprendizaje nos dan dos cartas doradas de distintas funciones, cada una nos puede aportar distintas cosas y encima las cuatro habilidades de aprendizaje que nos vienen muy bien para completar los entrenamientos. Entonces, todas las cartas SSR nos vienen genial, todas. Así que bueno, dejando esto completamente claro, vamos a ir ya con la carta SSR de velocidad, la cual voy a enseñaros todo lo que tiene con esta screenshot de un japonés, el cual pues lo tiene todo a su máximo de nivel. ¿Y por qué lo hago de esta forma? Porque bueno, para la gente nueva yo creo que viene muy bien que yo haga la traducción y que os fijéis en los dibujitos. Los dibujitos de las pasivas es importante porque muchas veces sin ni siquiera leer lo que contiene, ya solo con ver el dibujo sabes lo que te ofrece. Entonces, de esta forma, pues esto va a venir bastante bien para que cuando vosotros queráis echarle un vistazo a vuestros jugadores, veáis el dibujito y ya sepáis lo que os ofrece esa pasiva. Y bueno, ya sabéis que me fijo también mucho en ayudar a la gente nueva, así que por eso también lo quiero hacer de esta forma. Y por si alguno de vosotros pues no sabe exactamente todo, pues yo creo que también puede ayudar en ese aspecto, ¿no? Así que nada, vamos a ir con las primeras pasivas de esta carta, la cual es primera pasiva, velocidad inicial hasta 350. Segunda pasiva, resistencia inicial hasta 150. Tercera pasiva, 30% de aceleración durante la práctica. Frenemos un momento. Aquí, por lo que estamos viendo, ya tenemos que esta carta de velocidad nos está ofreciendo dos pasivas de velocidad, lo cual es completamente normal en jugadores y cartas. De momento está siendo una carta correcta, ¿vale? Y una de las pasivas nos ha ofrecido resistencia, lo que ya es distinto al atributo principal de la carta, lo cual, como os digo, una carta que de momento está aceptable. La siguiente pasiva es un aumento, como bien sabéis, de nivel en las skills de aprendizaje a 5, lo cual está muy pero que muy bien. Y bueno, es de mis pasivas favoritas por lo importante que es aprender skills y por lo importante que es subirles el nivel a las skills de aprendizaje para que nuestros entrenamientos, como bien sabéis, sean más exitosos. Entonces, luego, la siguiente pasiva nos dice condición de reducción de consumo 4. Ya sabéis que esto tiene que ver con el estado de ánimo de los entrenamientos, de bien a mejor, de mejor a extreme. Ya sabéis cómo funciona todo esto. Y la siguiente pasiva es un 20% de bonificación de práctica. Bueno, estas pasivas realmente son mis favoritas, tanto las bonificaciones de práctica en partidos como estas que son bonificaciones de práctica en entrenamientos, donde pues en momentos concretos doy por hecho cuando se tienen que activar en una de las cartas doradas que nos ofrece esta misma carta, pues digamos
que existe ese 20% de aumento en todas las estadísticas que hemos logrado subir en ese momento. Vale, ya hemos visto casi todas las pasivas, nos falta la última, que como bien sabéis, tanto en jugadores como en cartas, la última pasiva tiene que ser la mejor sin ninguna duda, porque al ser la más difícil de poder conseguir, de desbloquear, pues por eso mismo las últimas pasivas siempre tienen que ser las mejores, que son las que nos ofrecen dos cosas. Entonces, en este caso, la siguiente pasiva, bueno, no, como he dicho antes, voy a evaluar primeramente la carta. A ver, de todo lo que hemos visto, lo que más me llama la atención realmente es el nivel de aumento de skills por el simple hecho de que nos da 5. Pero si os dais cuenta, tampoco es que esta carta de momento nos muestre nada del otro mundo, porque es una realidad. Tampoco es algo que hayamos visto en otros jugadores. A mí, por ejemplo, el hecho de que nos dé de nivel de skills 5 y no 7, cuando ya en otras cartas o en otros jugadores hemos podido verlo, eh, entre eso, la práctica de condición de reducción que sea 4, 20% de bonificación de práctica, no sé, le podrían haber aumentado más el número. De momento es una carta SSR normal. Obligatoria porque es SSR, pero realmente tampoco me sorprende, no es nada del otro mundo, no me aloca, no, nada, cero, sin más. Así que nada, vamos a ir ya con la última pasiva, que como bien os he dicho antes, esta última pasiva nos ofrece dos cosas, ¿vale? No una, sino dos. Así que veremos y debería ser la mejor. Lo primero que nos ofrecen es un 30% de resistencia durante la práctica. Empezamos mal. Y lo segundo que nos ofrece es la tasa de ocurrencia de prácticas especiales aumentó un 50%, lo que es lo mismo, un 50% de probabilidades de hacer aparecer cartas doradas. Sí que es verdad que esto último ha mejorado realmente un poco más la carta, pero seguimos en las mismas, porque lo primero que nos ofrecía esta última pasiva, que es el aumento de la resistencia durante la práctica, es la misma pasiva del aumento de la aceleración durante la práctica, que es la que ya hemos visto. Entonces, prácticamente nos están dando la misma pasiva que tuvimos con velocidad, porque de normal el atributo principal de la carta, que es velocidad, debe de tener más atributos dirigidos a la velocidad que cualquier otro, porque muchas cartas o jugadores le dan por tener atributos de cosas distintas, lo cual no viene mal, pero el que intenten emparejar su atributo principal, que es la velocidad, con la resistencia, que como bien sabéis es el símbolo del corazón, no me gusta nada, porque es una forma de desaprovechar ese hueco para poner algo mucho más top. Y en este caso, si os fijáis, han metido un 30% de resistencia durante la práctica, que es el mismo porcentaje que nos dan de aceleración en una pasiva normal. Dos atributos distintos con el mismo porcentaje. Cuando si en teoría estás en la última pasiva, al menos nos deberías dar más porcentaje de lo normal por ser la última y más complicada pasiva. Entonces, no es una carta sobresaliente, es una carta que está bien. Al ser una SSR está genial. Pero claro, en el futuro esta carta yo creo que va a ser muy olvidable, muy olvidable. Así que nada, con esto ya vamos a pasar con la siguiente carta, que es sin duda la mejor carta que ha salido, pero no solo la mejor carta de hoy, porque son solo dos cartas SSRs, sino que me atrevo a decir que es una de las mejores cartas SSR que hemos tenido. No sé si ponerla en el top 1 o top 2, porque lo que me falta es compararlas con las que ya vimos. Obviamente no me acuerdo de todas las que vimos, todo lo que contenían, me acuerdo de ciertas cosas, así que simplemente como ya tengo las traducciones o los vídeos mismamente, pues puedo coger y, bueno, echarle ahí un par de, iba a decir un par de minutos, ¿no? Pero echarle ahí una horilla o lo que sea, a revisar un poquito todo y ahí ya ponerme ahí a apuntar, que ya sabéis que me gusta hacer estas cosas bien, apuntar, comparar, etcétera, etcétera, como hice con la tier list, que la verdad es que la tier list de los personajes me llevó bastante tiempo, pero porque lo quería hacer perfecto. Quería saber que mis comparaciones estaban bien y no hacer las cosas por hacer en ese aspecto, ¿no? Así que con el tema de las cartas voy a hacer exactamente lo mismo. Y en este caso, pues, como os digo, esta me parece de las mejores sin ninguna duda y entra dentro del top 3 sin duda, sin duda, sin duda. Porque no recuerdo que una carta me sorprendiera tanto como esta. Esta me sorprende muchísimo.
Y dice así, esta es una carta SSR de astucia, la cual su primera pasiva nos da sabiduría inicial hasta 350, su segunda pasiva nos da técnica inicial hasta 150, su tercera pasiva nos da sabiduría durante la práctica 30%, frenamos, vamos a hablar un poquito sobre esto. De momento sigue siendo una carta que tiene lo normal, lo que debe de tener toda carta, que es primera pasiva dirigida a la pasiva principal de la carta, que es sabiduría. Luego la segunda pasiva siempre nos suelen ofrecer un atributo distinto, en este caso nos está dando también técnica, lo cual está bastante bien. Y luego la tercera pasiva vuelve a hablar de su atributo principal, que es la sabiduría, dándonos un 30%, como os he explicado antes. Así que prácticamente de momento aquí lo ves y dices, está correcto, está como debería estar. Seguimos leyendo con la pasiva número 4 que dice tasa de conferencias hasta un 50%. Que esto, si os acordáis o si no os acordáis, bueno, os comento un poco. Prácticamente lo de la tasa de conferencias hasta un 50% significa el porcentaje de probabilidades de que te salga una carta con el texto rojo, que serían un 50%. Luego la siguiente pasiva dice bono de conferencia especial, 35%. Quiero que os fijéis en las imágenes, acordaos de los dibujitos, ¿vale? La del silbato es la que os he dicho antes, que igualmente pues tendréis ahí la mano de anime apuntando a cada cosita. Y esta de ahora es la de SP, que pues bueno, dice bono de conferencia especial 35%. ¿Esto qué es? Es el porcentaje que tenemos en la carta del texto rojo. En la carta del texto rojo tendremos, gracias a esta pasiva, un 35% más de aumento en las estadísticas que subamos. O sea que, digámoslo de una mejor forma, la pasiva del silbato con la pasiva del SP son pasivas que tienen que ir unidas de la mano para tú coger, verlo y decir, vale, esto está rozando lo sobresaliente, ¿no? Porque claro, las cartas que tengan simplemente la pasiva del silbato y no la del SP, o del SP y no la del silbato, son cartas que ya se me hacen raras, por así decirlo. Entonces, que esta carta tenga estas dos pasivas, que son, si tienes una, tienes que tener la otra, porque prácticamente ayudas a potenciar la otra, o sea, la principal, que es la del silbato, pues realmente viene genial, viene muy pero que muy bien. Así que de momento tú ves estas dos pasivas y dices, wow, sobre todo por el 50% de la aparición de la lectura roja, que me parece bastante top. Y, y lo que digo, o sea, ves esto y dices, wow, ¿qué más, qué más, qué más? Tenemos la siguiente pasiva que dice la tasa de ocurrencia de prácticas especiales en un 70%. 70% de probabilidades de hacer aparecer carta dorada. 70%. Sí, 70%. Una puta locura. Y ahora vayamos con la última pasiva que, como bien os he comentado antes, es la que nos ofrece dos en una y es la que en teoría, al ser más complicada de poder desbloquear, es la que nos tiene que ofrecer mejores cosas o cosas que realmente mejoren a la carta. Eh, y dice así, lo primero que nos ofrece es bonificación de partido de práctica a un 60%. Wow, wow. ¿Qué puedo decir de esto? No sé. Increíble. O sea, de verdad, es... ¿Qué es esta carta? Después de esto, ¿qué es esta carta? En fin, luego lo siguiente que nos ofrece es practica la técnica hasta un 20%. Odio esto, ya os lo he explicado antes, por qué odio esto. No me gusta nada y mira que hay cartas que esto sí que lo saben aprovechar bien. Pero no me molesta, no me molesta porque es que esta carta nos ofrece tanto que esto último me la suda por completo, de verdad os lo digo. Así que nos añade un 20% más de técnica, por lo cual tendríamos que nos ofrece lo mismo de técnica como lo mismo de astucia, lo cual pues se quedaría una carta pareja en el aumento de la técnica y de la astucia,
como sucedía en el caso de la anterior carta, que se quedaba parejo en lo que nos da de velocidad y resistencia. Así que pues en ese aspecto bien. Pero claro, como yo os digo, a mí me gusta que haya un poquito más, o sea, que sean dos del atributo principal, uno de cualquier atributo que les salga de los cojones y que en la última pasiva pues que se encarguen de ofrecernos algo distinto. ¿Sabes? Alguna que otra pasiva rara o lo que sea o de las que tanto nos gustan, en fin. Como os digo, me molesta eso, pero tampoco me molesta mucho porque, tío, nos dan un 60% de aumento de estadísticas en los partidos. Es que esa pasiva me flipa. Es de la, bueno, diría yo que prácticamente es la mejor pasiva del juego. La del aumento de estadísticas por los partidos. Por cada partido que haces tienes un aumento de estadísticas. Yo creo que en el momento en el que existan tantas cartas o tantos jugadores de entrenamiento distintos, de distintos atributos, que todos tengan el aumento de estadísticas por partido, todos esos, yo creo que eso será algo que se requemará un montón en todos los entrenamientos, porque el aumento que tienes en cada partido es una verdadera locura. Entonces ya si le añades lo que es ese tipo de pasivas en aumento, o sea, con muchos jugadores, muchas cartas, imaginaos lo que podemos sacar. Así que, wow. Y bueno, sí, yo creo que es que fácilmente es la mejor pasiva del juego, así que tenga eso más encima, lo de las cartas del texto rojo, el aumento, luego el 70% de aparición de cartas doradas, es que te hace aparecer cartas doradas. Luego encima, si las cartas doradas tienen el texto rojo, pues ahí están, con esa tasa de que puedan aparecer, más luego el porcentaje de subida que tienen en las cartas estas del texto rojo, o sea que estamos hablando de que esta carta es un generador de cartas doradas de una forma exagerada. Y no solo eso, sino que encima tiene, por añadir más, un 60%, como he dicho antes, de bonificación de partido de práctica, que podría ser un 30 y estaría igual de contento, pero el que le metan un 60 me parece muy chetado, porque es ya por prácticamente meter, no sé, es que han metido todo. No se centra en nada de skills, pero sí que se centra en todo lo que tenga que ver en aumento de atributos. Es una locura. Así que es una cartaza. El único fallo que le doy es lo que os he dicho de la última pasiva de la última pasiva. Así que, pues es lo que os digo, realmente me mola bastante, me mola muchísimo esta carta. Y yo creo que su naturaleza es un poco para centrocampistas, pero diría que lo podéis utilizar para cualquier tipo de jugador en temas de los entrenamientos. A día de hoy lo tenéis que utilizar obligatoriamente, pero naturalmente yo creo que esta carta lo que hace es construir centrocampistas por el tema de la astucia, que viene muy bien para tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y sobre todo por el aumento también en la técnica, ¿vale? Para poder regatear y tal. Así que centrocampistas de estrategia de regates, como es el caso de Bachira, Chigiri, Mitoma, pues esta carta viene como anillo al dedo a ese tipo de jugadores. Pero como os digo, realmente para cualquier jugador. O sea, para cualquier jugador, porque es que ya no solo crea mejoras en esos jugadores, o sí, bueno, mejora a esos jugadores, sino que también nos mejora los entrenamientos a cualquier jugador que pongamos, lo cual es una locura. Pero bueno, yo creo que ya he comentado prácticamente todo. Esta carta me flipa de verdad. Y a ver cuándo hago la tier list de las cartas SSR. Igualmente sí que creo que luego me pondré un poquito a revisar un poco todos los datos que tengo de todas las cartas, ir ahí apuntando cosas para diferenciarlos, para yo tomar mis distintas eh, opiniones, ¿no? Juzgarlas, por así decirlo, para ya pues, bueno, tener un poquito claro dónde poner a cada carta en la tier list y así cuando haga el vídeo se me haga todo mucho, pero que mucho más sencillo, ¿no? Así que nada, es lo que os digo, seguramente haré eso y si veo bastante apoyo en todo esto, pues haré esa tier list donde os hablaré de cuál considero que es la mejor carta de entrenamiento del juego. Y espero que esto os haya servido de ayuda. Espero que os haya gustado este vídeo, apoyarlo con un montón de likes. Recordar que tenemos el grupo de Discord en la descripción y como he venido, me voy.